Este ritmo, ayer Caputo decía, se continúa en este proceso. ¿Cuándo crees que tendremos entonces inflación cero? Porque evidentemente va mucho más rápido de lo que pensaba el mismo gobierno. Sí, Milei sigue haciendo historia y logra el dato de inflación más bajo en años. El kirchnerismo no lo puede creer. Esto es realmente histórico. Y escuchen esto. Cada vez nos acercamos más a que la inflación dé 0%. En este video van a ver cuándo podría llegar a pasar esto. Que se acabe de una buena vez la inflación para siempre. Ellos, la economía que ha tenido un dato de la inflación que fue incluso mejor de lo que esperaba el gobierno y se espera que eso impacte positivamente en cuestiones como el consumo y demás. Julieta, contanos, por favor. Sí, finalmente el mes de enero dio un 2,2%, es por debajo, digamos, un número por debajo de lo que estimaba el gobierno, que hablaba de un 2,3%, y dio, como decíamos, la inflación más baja de la gestión de Javier Milei. Hay que remontarse al 2020, en plena pandemia, para ver un número mensual tan bajo, 1,9% en julio de 2020. Allí vemos la interanual, que está en 84,5%. Este número también por debajo del 100%, es decir, que hay que irse a 2022 para encontrar una inflación interanual tan baja. Y bueno, ahora todos los ojos están puestos en ver cuándo este número mensual perfora el 2%. Algunos dicen que podría ocurrir en abril de este año. Hay que ver qué pasa en el mes de febrero, donde se va a sentir fuerte el aumento que tuvieron las carnes en estas últimas semanas, pero bueno, la idea es que la inflación siga desacelerándose para llegar a perforar el 2% para abril de este año. Vamos a tener una perspectiva un poco más amplia. Bueno, a ver, los rubros, ¿podés ponerme esa placa de nuevo? Sí, bueno, acá vemos algo también muy llamativo entre los sectores, porque ayer el rubro de vestimenta, de prendas y zapatos dio deflación, menos 0,7%. Este dato, la verdad, es muy llamativo porque si bien enero es un mes de liquidaciones en lo que es ropa, es un rubro que siempre venía subiendo años anteriores por encima incluso del promedio general. Así que bueno, hay que ver hasta cuándo nos tenemos que remontar para ver esto. Es algo que le había consultado ayer a nuestro invitado, por ahí lo buscó, por ahí no, vamos a enterarnos ahora. Nuestro invitado, que es Camilo Tiscornia, que tiene la generosidad de estar aquí. Camilo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver, vamos por partes porque hay varias preguntas para hacerte. La primera, ¿esperabas este número en un mes que habitualmente, estacionalmente, salta la inflación? Mira, nosotros el relevamiento de precios que hacemos en la consultora, en CIT, nos había dado 2%, que es lo que hacemos para la región de GBA y es lo que le dio al INDEC, o sea que en algún punto no nos sorprendió. Ahora, si yo me voy a principio de enero o me voy a fin de diciembre, pensamos que enero iba a ser más alto, justamente un poco por lo que decías vos, pensando que en enero hay bastante estacionalidad por el turismo y sin embargo, a lo largo del mes de enero, a medida que íbamos recolectando los datos, íbamos viendo que la inflación iba bajando. Con lo cual, te diría, comparado contra diciembre, sí, sorprendió. Ya a fin de enero teníamos el número bastante cerrado. Bueno, Mariel. No, pensaba que mucha gente por ahí no lo siente todavía. El presidente siempre dice la inflación es el peor impuesto y por eso está firme queriendo bajarla. ¿Cuándo crees que los sectores por ahí más complicados pueden empezar a sentir este número? Yo creo que ya existe la percepción. Me parece que si uno va a hacer algún tipo de compra, hoy en día se encuentra con que los precios son bastante parecidos a lo que podían haber sido hace un tiempo atrás. Incluso se ve, digamos, en las encuestas de confianza del consumidor, por ejemplo, se ve una mejora muy importante que tiene que ver con que la inflación va bajando, con que el salario le va ganando a la inflación, y eso explica en todo caso lo que uno empieza a ver en distintas encuestas, que el gobierno mantiene una imagen positiva. Creo que refleja que la gente va viendo que efectivamente los precios se mueven más lentamente. Juli. Bueno, ¿y qué pensás del impacto de la carne? Subió en las últimas 3 semanas entre 16 y 18% y tiene gran peso, digamos, en la canasta que mide el IPC. Mira, la carne viene teniendo un comportamiento un tanto volátil en los últimos meses. Tuvo una suba bastante fuerte entre noviembre y diciembre y en buena medida diciembre te dio 2,7 con bastante influencia de la carne. Allí la carne más o menos en promedio subió un 8%. Después en el arranque de enero, fin de diciembre, enero se moderó bastante y empezó a subir de vuelta en la segunda mitad de enero. Lo que estamos viendo, y especialmente la primera semana de febrero, lo que estamos viendo ahora en esta semana que está transcurriendo es que la carne está empezando a bajar. Entonces me parece que va a haber un efecto obviamente que va a aparecer en el dato de febrero, pero creo que va a estar un poco más contenido si los precios siguen bajando. Y, perdón, te sumo una cosita más. Sí, por supuesto. Otro tema muy importante pensando en febrero es que desde el punto de vista de la estacionalidad, lo que hablábamos antes, de la parte del turismo, que es lo que hace que enero habitualmente sea muy alto,
febrero es muy distinto en materia de estacionalidad, porque los precios no son los mismos que en el mes de enero. Vos, de hecho, en los datos del IPC de enero tenés un aumento de cerca de 6% en restaurantes y hoteles, que es donde está capturando esa estacionalidad, que eso muy probablemente no esté en febrero. Entonces yo creo que eso va a ayudar a que la inflación de febrero pueda ser más baja que la de enero. Creo. Bueno, ese mismo reporte está mostrando a la vez una baja del 0,7% en indumentaria y calzado. No es precisamente lo que más baja. ¿A qué lo atribuís? Mirá, estacionalmente las liquidaciones, como decía recién Julieta, hacía antes que vos vieras en diciembre, enero a veces algún tipo de baja en la parte indumentaria. Lo que pasa es que cuando la inflación es muy alta, la baja no la ves. Lo que en todo caso ves es que en ese mes crece menos que el promedio. En la medida en que la inflación baja, aparece la posibilidad de esto, que es que bajen los precios por estacionalidad. O sea, es algo que forma parte del proceso de la baja de inflación. No descartaría, y esto hay que ir viendo en los próximos meses, que recordemos que en el mes de diciembre se bajó el impuesto país y que se abrió la importación para consumos bastante bajos, digamos, que pueda llegar a incluir la ropa. Entonces puede ser que esté habiendo en los próximos meses más bajas de la ropa por un fenómeno de mayor competencia. Claro. A hoy te diría que forma parte de un comportamiento habitual estacional. Si esto sigue pasando en los próximos meses, te diría que es algo más estructural de esta mayor apertura que puede haber en la economía. Camilo, algunos colegas tuyos dicen que ya la primera semana de febrero dio 1,5 en línea con lo que vos decías, Sí. con lo cual puede ser más baja. A este ritmo, ayer Caputo decía, se continúa en este proceso. ¿Cuándo crees que tendremos entonces inflación cero? Porque evidentemente va mucho más rápido de lo que pensaba el mismo gobierno. Sí, es difícil saberlo, pero digamos, yo creo que hay altas chances de que febrero pueda ser de 1 y pico la inflación, o sea, por debajo de 2. En marzo veremos, porque en marzo habitualmente con la parte estacional aparecen los colegios en escena, que generalmente te dan un poco más de inflación. Veremos cuánto aumentan los colegios de vuelta, porque estos picos estacionales ahora son más acotados porque la inflación es más baja. Pero si las cosas siguen así y si el gobierno vuelve a frenar el movimiento del dólar oficial, que este es un tema muy importante, tal vez en el segundo semestre tengamos una inflación de menos de 1%. Todavía es muy preliminar, sabemos que la Argentina es muy volátil, pero bueno, creo que en esto está habiendo un resultado muy interesante. Julieta. Sí, algunos hablan de abril. ¿Vos ves que suceda antes de abril esto de perforar el 2%? Yo creo que en febrero, a pesar del aumento de la carne, creo que hay bastantes chances por lo que estoy viendo en los datos actuales. Te vuelvo a decir, juega mucho que la parte del turismo no es tan fuerte como en el mes de enero. Contra eso está que la carne ha subido bastante, ahora bajó un poco, veremos cómo sigue a lo largo del mes. Todavía estamos ni siquiera casi a mitad de mes. ¿Cuál es la mecánica básica por la cual baja tanto la inflación? Mira, de corto plazo, si vos querés, y lo más inmediato que uno diría es, bueno, como el gobierno está controlando el dólar a partir del mes de febrero al 1% en vez de al 2% mensual, que es como lo viene haciendo desde diciembre del 23, es lógico que en un país como la Argentina, que para poner el precio de cualquier cosa mira el dólar, la inflación se acerca al 1%. Obviamente que tenés desvíos porque hay servicios que aumentan más, porque el gobierno controla servicios públicos, pero eso en la Argentina es como la cosa más directa. Ahora, para controlar el tipo de cambio, no es el tipo de cambio per se, para controlar el tipo de cambio hace falta un movimiento monetario. Y para que ese movimiento monetario pueda mantenerse coherente con esa inflación del 1 y pico, el 2%, hace falta tener orden fiscal. O sea que en el fondo la... Bueno, estamos viendo dato histórico tras dato histórico, domando todo, la macro, domando la inflación, domando el dólar, domando, como vemos todo el tiempo, incluso datos como la pobreza. Hasta el kirchnerismo te subió la pobreza, que te habían dejado eso, la pobreza. Así con todo. Y ahora acabamos de ver un dato histórico, la inflación más baja en años. En años. O sea, la inflación hace, desde el 2020, julio del 2020, que no veíamos este número. En ese momento fue del 1,9%. La inflación interanual es la más baja desde 2022. Está ahora en 84,5. Después del desastre que te dejó el kirchnerismo. Se tiene que entender todo esto. Yo realmente no puedo entender cómo hay una parte que no la ven. Realmente que no la ven. Y encima, ahora se está hablando, que es lo que escuchábamos recién, que podría bajar del 2%. Seguramente una fecha cercana a abril. Pero también podría darse en febrero si se mantiene la tendencia. Es lo que acaban de escuchar. Lo están diciendo los analistas. Es lo que vemos todos los que estamos analizando esto a diario. O sea, es el proceso lógico. Y además, hay precios que han subido, sí, obviamente. Por ejemplo, la suba de la carne en enero y febrero, que podría afectar esta baja. Pero de todas maneras se prevé que los aumentos se moderen.
Es más, la carne subió entre un 16 y 18% en las últimas semanas, pero ya empezó a bajar. Ayer salió un video de C5N, búsquenlo en Twitter, que iban a preguntarle a un carnicero, como, ¿cuánto subió? Y el carnicero decía, no, ya están bajando de nuevo los precios. Bueno, díganme cuándo con el kirchnerismo te pasaba esto. La carne con Alberto Fernández capaz estaba, no sé, 100, y te subía en unas semanas a 150, después 200, después 500, después 800, después 1000, 2000, 3000, 4000, y así con prácticamente todos los productos. ¿Cuándo vieron que algo se mantuviera más o menos estable, o que si subía lentamente y que después podía volver a bajar un poco? No pasó jamás eso. Hace años que no vemos este proceso. Y encima, hablando de la carne, es algo estacional. Hay un montón de productos que son estacionales. Pensemos también, no sé, hay una guerra. Va a haber algunos productos que por escasez van a subir de precio. O ciertos productos que hoy no se consiguen por algo estacional, no sé, qué sé yo, limones, o no sé, invento. Y puede haber una fecha en la que se van a volver a conseguir más, va a haber sobreoferta y entonces bajan los precios. Pero sacando esos temas puntuales, estamos viendo una baja. Estamos viendo un proceso de desinflación, que también aclaro siempre en los videos, porque va a salir algún kirchnerista que va a decir, ¿cómo está bajando la inflación si están subiendo los precios? Pero es que está bajando la inflación, no es que desapareció. Para que los precios bajen constantemente, para que todos los meses valgan menos y no vuelvan al precio de hace unos meses, tendría que haber deflación, o sea que de menos, no sé, menos 2%, no 2%. Esto significa que está subiendo pero cada vez más lento. A ver si se entiende bien este concepto. Es como que un perro va corriendo, iba con Alberto Fernández, el perro corría a 100 km por hora. Ahora cada vez va corriendo más lento. ¿Se quedó quieto el perro? No. ¿Retrocedió el perro? No, el perro sigue avanzando. Va a 2 km por hora, a 2,2 km por hora ahora. En un momento va a llegar a 0, que se va a quedar parado en el lugar, y en otro momento va a empezar a retroceder. Va a ir caminando para atrás. Ahí es cuando vamos a ver que los precios empiecen a bajar. Y si nos acercamos a 0, significa que estamos cada vez más cerca de ese evento. Ahora, para colmo, se suma lo del crawling peg, que estaba en el 2%, se bajó al 1%. O sea, en enero se empezó a ver el cambio. Lo vas a seguir viendo en febrero. Esto además tiene que ver con los precios en dólares. O sea, seguimos viendo un proceso que es beneficioso para la gente, algo histórico, algo que no se veía hace un montón de tiempo y que está impactando en el bolsillo de la gente. Cuando el kirchnerismo te dice, no, los pobres no los beneficia, eso es lo que más ha beneficiado Milei. Si hay alguien a quien más ha beneficiado es a los pobres, porque es donde más gastan, donde más consumen, en alimentos. Además de todas las ayudas sociales que han dado y además de que la pobreza está bajando de manera brutal. O sea, estamos viendo todos datos brutales a favor de la gente. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con mote.